Y ahora vamos a hablar de algo que nos interesa siempre cuando hablamos de nuestros mayores. Hay muchas veces que nos preguntamos, cuando tenemos personas mayores entre nosotros, yo por ejemplo cuento con mi abuela Gloria, que ya tiene una edad, y decimos entre nosotros, entre los familiares, parece que ha perdido el apetito. Parece que no come tanto como comía antes y que en esos años la pérdida de apetito es algo muy normal. Y por eso nos ha llamado la atención este titular que están leyendo: un 13% de los mayores de 65 años no disfruta comiendo. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros queremos resolver algunas de las dudas y para eso hemos invitado a Esther Dorado. Esther, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ella es nutricionista de la clínica Nutridiet en Mora, en Toledo. Y Esther, nosotros nos hacemos la pregunta, pero queremos saber cuáles son los motivos que llevan a nuestros mayores a dejar de comer. Tenemos que tener en cuenta que el paso de los años tiene un envejecimiento fisiológico. Con ese envejecimiento, uno de los principales cambios son cambios físicos que nuestros mayores tienen. Entre ellos está muchos problemas a nivel digestivo, principalmente la masticación. La mayoría de las personas mayores tienen pérdida de piezas dentales, utilizan dentaduras postizas y no suelen comer del todo bien. Además, muchos de ellos tienen una pérdida de gusto, de olfato. Eso también les hace comer peor. ¿Por qué? Porque el guiso nunca les sale igual. O sea, muchos de ellos dicen, es que lo he echado los mismos ingredientes que siempre y no me está igual de rico. He perdido la mano. Y no es culpa de ellos, además que es muy traumático para ellos porque se sienten incluso como más invalidados en ese aspecto. Y es algo muy normal. Y además es cierto que las comidas les suelen sentar peor. Es decir, con el paso de los años, a una pérdida de la capacidad digestiva. Suelen tener digestiones más pesadas, no les sientan bien todo tipo de alimentos, que igual decimos es que el cuerpo no está acostumbrado a lo mejor a comer fritos o a comer algunos alimentos en concreto, pero realmente es porque el cuerpo envejece y eso nos lleva a esos cambios. Aparte de esos cambios físicos que nuestras personas mayores tienen, luego hay una serie de cambios psicosociales. Cuando hablamos de cambios psicosociales y económicos, hablamos fundamentalmente de que la mayor parte de las personas mayores sufren de demencia, de ansiedad, de depresión, por el hecho de que, bueno, la vida cambia mucho, se ven en casa, muchos de ellos también tienen menor movilidad y se sienten pues como más inútiles, por así decirlo. No y Esther, pasa una cosa que nosotros lo vemos aquí. Cuando se está solo, dejas de comer porque no te apetece compartir un momento en el que antes compartías con toda la familia. Y ya dices, lo haces, bueno, pues si no voy a comer yo solo, ¿qué más da? Claro. Te saltas comidas y eso va haciendo lo que antes se decía, se cierra el estómago. Eso es. Es una parte como un poco depresiva de ese envejecimiento de las personas. De hecho, hay gente que le da incluso un poco más de ansiedad y comen peor, pero la mayoría de ellos sí que pierden el apetito porque es muy triste comer en esa soledad, preparar comida para mí solo. Claro. Y luego, aparte de ellos, hay un problema económico. Obviamente, todo el mundo además lo estamos viendo, como la cesta de la compra es mucho más cara. Su pensión no ha subido. El acceso a ciertos alimentos también es mucho más reducido, de tal forma que compran menos cantidad de comida, se saltan comidas, restringen mucho su ingesta diaria porque no les llega a más. Hemos empezado con sandías, media sandía, 8 euros y pico, ¿eh? Claro, claro, sí, sí. Precio de gasoil. A lo mejor antes compraban una sandía y aunque sea para una persona solo, se la iban comiendo. Ahora compran media, una rajita muy pequeñita. Entonces, eso al final les va haciendo perder el interés hacia el alimento. Claro, pero ya sabemos entonces de qué puede venir que dejen de comer. Pero claro que al final coman menos también hace que estén más débiles, que puedan enfermar. Entonces, ¿qué nos puedes recomendar para que intenten ganar ese apetito o por lo menos para que se alimenten de una manera saludable? ¿Tú qué nos aconsejas? Motivarles mucho. Primeramente, hacerles entender que es muy normal también lo que están sintiendo, que se sienten como un poco raros por sentirse tan mayores. Y luego pues ayudarles mucho en la hora de preparar la comida, de colaborar. Pues las personas mayores no siempre tienen a lo mejor a un hijo a mano, pero algún familiar ha llegado, vecinos, incluso asistentes sociales que van a sus casas. Hacerles incluso muy partícipes de la comida y también ayudarles a variar mucho más el menú. Las personas mayores son muy cerrados para sus hábitos de alimentación. Yo lo veo siempre en mi consulta, no abren su mente. Por ejemplo, ahora en verano ellos garbanzos, pues solamente saben comerlo en cocido. No saben que existe una ensalada de garbanzos, que existe más variedad de elaboración de alimentos. Hay animarles ahí. Pues al final incluso darle trucos. Ay, ¿por qué no haces una ensalada de no sé qué? Ay, ¿por qué no este mismo alimento? Porque además son muy poco abiertos
a la hora de comprar alimentos un poco más diferentes de los habituales. Van a la frutería y aunque ahora mismo vemos que la oferta de alimentos es muy amplia, compran caballo, sota y gallo, no compran más. Pues animarles un poco, darles más ideas para que también la comida sea más atractiva. Bueno, luego es que pasa una cosa, Esther. Luego llegan al médico y digo llegan porque yo lo vivo cerca, pero llegaremos, llegaremos, que aquí vamos a ir todos. Y entonces el doctor empieza a tachar, no puede comer tomate porque tiene la hipertensión, no puede comer acelga, tal, y dices, ¿y ahora qué como y cómo lo combino con los medicamentos? Es una de las gran problemáticas también a la hora de la desnutrición de las personas mayores, que aparte de esos problemas físicos, problemas a nivel anímico y problemas económicos que tienen, es la cantidad de fármacos que toman. Esos fármacos, primero, limitan el consumo de muchos alimentos, como por ejemplo es la espinaca. Muchísimas personas mayores consumen el medicamento de Sintrón. Verduras de hoja verde limitadas. Pues son sus verduras habituales, sus espinacas, sus acelgas, su lechuga. Ven que eso no lo pueden tomar. Toman encima algunos alimentos que interactúan con otros alimentos que disminuye la absorción intestinal de algunos nutrientes. Entonces al final ven como su oferta alimenticia muy reducida. Por tanto, entre que no comen bien, la comida no les sabe a nada, no tienen incluso físicamente hablando ganas de hacer la comida porque hay que levantarse, tienen que estar horas de pie, tienen que ir a comprar y encima siempre comen lo mismo, el interés hacia la comida desaparece. La verdad es que, hablando de todas estas cosas y imaginándonos a esa gente que también vive sola, ¿no? Que mucha gente, la gente que ve nuestro programa y que ve el programa para salir de esa soledad, hay una cosa que cuentan, ¿no? Que muchas veces el hecho de estar solos, como decía antes Gloria, hace que no coman un día a la 1, otro día a las 4, tener una regularidad, un horario fijo, ¿crees que también ayuda a que ellos estén más, se preocupen más de la hora de comer? A nivel nutricional no tiene nada que ver los horarios en los cuales ellos hagan la comida, pero sí que es cierto que mantener unos horarios les ayuda a tener su orden de comida, su estructura. ¿Por qué? Porque obviamente cuando tú estás solo pierdes muchas rutinas, te levantas más tarde, ya no comes nada a media mañana, comes un poco más temprano pero luego a lo mejor ya no meriendas y el obligarte a esa rutina, es decir, tengo que hacer mi desayuno. Además, a veces es muy cómodo hacerlo con los medicamentos, como suelen ser personas muy medicadas. Ese medicamento es para el desayuno, el otro fármaco es para la comida y tienen que ser como a unas horas. Pues hay veces que viene muy bien ligar la toma de ese medicamento con la hora de hacer la comida, para que también le motive, no tienes que comer porque tienes que tomarte este medicamento, es la hora de tomártelo, incluso a veces con asociación a veo ciertos programas. Yo desde la consulta digo, pues mira, mientras que estás viendo la televisión a las 5 de la tarde, te haces tu merienda, te tomas una infusión, bebes el agua, para que así ellos asocien actividades de su día a día, aunque estén en soledad, con el hecho de alimentarse, para que no se les olvide comer. Porque luego encima las personas con principios de demencia, ellos encima que no se acuerdan si han comido o no han comido. Tú le puedes preguntar, ¿has merendado? Pues quizás sí, pero quizá no. Pero sin embargo, si ha visto ese programa, dice, ah, pues mira, es verdad. Ya se acuerdan de ese momento. Bueno, pues la recomendación es que se cuiden. Nuestros mayores se han pasado toda su vida cuidándonos. Ahora les voy a decir a ustedes que estén preocupados por los mayores, que sepan que tienen que animarles a beber agua, a comer y que conecten siempre y pregunten a los especialistas como Esther Dorado, nuestra nutricionista que nos visita hoy, para que les dé esos consejos. Y esperemos, Esther, que siempre que tengamos alguna duda puedas venir a resolverla, también como lo has explicado. Ya sabes que esta es tu casa. Muchísimas gracias. Aquí Pues, estaré en lo que necesites. Dudas resueltas. Nuestros mayores siempre primero. Muchísimas gracias, Esther. A vosotros.